Otro tipo de cosas que les quiero mostrar y es el siguiente, y lo quiero ilustrar con un ejemplo. Recuerden esta función. Recuerden este límite, que era un límite muy interesante. El límite cuando x tiende a 0 del coseno de pi sobre x, ¿cierto? Y lo habíamos visto porque era uno de los ejemplos de un límite no existía, porque a la función simplemente no convergía nada, no se acercaba a nada. El coseno de pi sobre x siempre se encuentra entre 1 y menos 1, no importa usted lo que le meta, ¿cierto? Y entonces esta función lo que hacía era que oscilaba entre menos 1 y 1, pero empezaba a oscilar infinitamente rápido, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y es una función par. Por este lado hacía lo mismo. Ya habíamos dicho que este límite no existe. No existe porque la función no se aproxima a ningún número. Pero quiero ahora que evaluemos un límite parecido. Lo único que voy a hacer es que voy a considerar la misma función, pero lo voy a multiplicar por algo. Vamos a hallar el límite cuando x tiende a 0, pero en vez de esa función voy a multiplicarla por x al cuadrado, coseno de pi sobre x. Entonces, ese es el límite del producto de dos funciones. Cuando x tiende a 0, esta función x al cuadrado tiende a 0, ¿cierto? Pero cuando x tiende a 0, la función coseno de pi sobre x no tiende a nada. O sea, su límite no existe. Entonces estoy calculando el límite de un producto de funciones y el límite de una de esas funciones no existe. ¿Qué puedo decir yo entonces del límite del producto? No puedo decir nada. ¿Cierto o no? Porque las propiedades decían, si ambos límites existen, el límite del producto es el producto de los límites. Aquí no es cierto que ambos límites existan. Entonces las propiedades simplemente no me dicen nada. Este límite puede dar cualquier cosa. ¿Listo? Entonces las propiedades no me ayudan. No puedo aplicar propiedades. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Recuerden que lo primero que uno hace es calcular. Entonces vamos a calcular. Aquí está x y coseno cuadrado de pi sobre x. Y x se está acercando a 0. Entonces tengo x acercándose a 0 por la izquierda, ¿sí? Y acercándose a x por la derecha. La única fila de ahí que no me interesa es esta. Viendo los valores de la columna derecha, ¿cuánto hace el límite? El límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado coseno de pi sobre x parece que da 0. Y lo que queda ahora es entonces demostrarlo. Entonces yo quiero que miremos la gráfica. Eso fue lo que nos dijo la tabla. Ahora miremos la gráfica. ¿Listo? Vamos a mirar la gráfica de esa función. Esa es la gráfica, la azul. La gráfica azul es la gráfica de x cuadrado coseno de pi sobre x. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que le pasa a esa gráfica? Lo que pasa ahí es lo que se llama amplitud modulada. Es que la amplitud de esta función coseno de pi sobre x, que siempre está entre menos 1 y 1, está siendo multiplicada por x al cuadrado. Entonces ahora, en aquellos puntos donde la función valía 1, ahora vale x al cuadrado. Entonces aquí, por eso la función, aquí antes la función valía 1, ahora vale x al cuadrado. Y en aquellos puntos de la función valía menos 1, ahora vale menos x al cuadrado. Entonces lo que uno tiene es un sobre, ¿sí? Donde la amplitud de esta está siendo modulada por x al cuadrado. ¿Listo? Ahí se ve muy bien que el límite cuando x tiende a 0 de esa función da 0. Entonces, demostrar que este límite da 0 depende de un resultado que se ejemplifica muy bien ahí. Y es que la función azul está atrapada entre dos funciones que van para 0. ¿Sí? Entonces se llama el teorema de compresión o el teorema del sándwich. Te lo voy a escribir. Teorema de compresión o del sándwich. ¿Qué dice ese teorema? Lo que dice es cuenta la historia de tres funciones. ¿Sí? Suponga que usted tiene tres funciones, digamos g1 de x es menor o igual que f de x y esa es menor o igual que g2 de x para todo x en un intervalo abierto que contenga a, que contenga al número a.
¿Listo? Y que además las funciones de los lados están convergiendo al mismo número a medida que x se aproxima a a. Límite cuando x tiende a de g1 de x es igual al límite cuando x tiende a de g2 de x, y digamos que ese número es igual a L. ¿Listo? Ambos límites existen y son iguales. Entonces la función del medio debe tener el mismo límite. Gráficamente lo que está pasando es muy claro y es parecido a lo que les acabo de mostrar con la función en particular x cuadrado coseno de pi sobre x. Gráficamente lo que yo tengo es lo siguiente. Tengo aquí una a y tengo dos funciones que tienen el mismo límite. Por acá está L. A medida que x tiende a A, F tiende a L. Esta es F. No, esta es G1. Esta es G1. ¿Sí? Y a medida que x tiende a A, G también tiende a L. G2 también tiende a L. Esta es G2. No me importa si las funciones están definidas en A o no, pero lo único que me importa es que mi función f está siempre contenida entre las dos. Al menos en un intervalito alrededor de A. Si eso es cierto, y yo tengo una función que está ensanduchada entre las otras dos, y esas dos funciones van para el mismo límite, yo voy para el mismo límite. ¿Listo? Entonces, para el ejemplo, vamos a hacer dos ejemplos. Vamos a revisitar este límite que estamos haciendo acá y después vamos a hacer un ejemplo súper importante. Entonces, para el ejemplo anterior, yo quiero sacar el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado coseno de pi sobre x. Y lo que es importante, lo que es clave acá, es que el coseno de pi sobre x siempre está entre menos 1 y 1. Para todos los x cercanos a... De hecho, para todo x diferente de 0. Entre menos 1 y 1. Para todo x diferente de 0. ¿Cierto? ¿Qué son los que me importan? Los únicos que me importan. ¿Sí? Entonces yo voy a coger esa desigualdad y voy a multiplicar en todas partes por x al cuadrado. Y como x al cuadrado es un número positivo siempre, esa multiplicación no tiene ningún problema, no me cambia ninguno de los sentidos de la desigualdad. Y yo puedo decir entonces que menos x al cuadrado es menor o igual que x al cuadrado coseno de pi sobre x. Y esto es a su vez es menor o igual que x al cuadrado. Y ahí está perfectamente escrito, ¿sí? Perfectamente escrito lo que habíamos visto en esta gráfica. Que dice que la función que me interesa está ensanduchada entre x al cuadrado y menos x al cuadrado. ¿Cierto? Eso es lo que dice esa gráfica. La función siempre está entre las dos. X al cuadrado tiende a 0, menos x al cuadrado tiende a 0. Entonces f lo único que puede hacer es tender a 0. ¿Listo? Entonces esta tiende a 0, esta tiende a 0. Y por el teorema de compresión, esta también tiende a 0. Bueno, vamos a usar ese teorema para demostrar el límite súper importante con el que empezamos este tema. ¿Listo?
Es un ejemplo muy importante. Ejemplo muy importante. Vamos a demostrar que el límite cuando alfa tiende a 0 por derecha de seno de alfa sobre alfa da 1. ¿Listo? Que ese fue el primer límite que habíamos visto primer límite importante que habíamos visto cuando empezamos este tema. ¿Sí? Y que lo habíamos simplemente calculado, pues no lo habíamos demostrado. Y lo vamos a hacer utilizando el teorema de compresión y una pequeña construcción geométrica. ¿Listo? La construcción geométrica es la siguiente. Vamos a considerar un triángulo. Vamos a considerar un triángulo que tiene un triángulo rectángulo que tiene ángulo alfa. Y lo vamos a considerar en el círculo unitario. Es decir, que esta hipotenusa va a medir 1. Ese es el radio. Ese es el radio de un círculo unitario. El círculo unitario pasa por acá y baja aquí. ¿Cierto? Si eso mide alfa, vamos a empezar a calcular cosas. ¿Listo? Si eso mide alfa, ¿cuánto mide esto? Seno de alfa, ¿cierto? Este mide seno de alfa. ¿Sí? ¿Y cuánto mide ese arco que dibujé ahí y lo voy a volver a dibujar en rojo? ¿Cuánto mide ese? Alfa. Exactamente alfa, ¿cierto? Porque alfa están radianes. Y estamos en un círculo unitario. ¿Está bien? ¿Cuánto mide esto? ¿Cuánto mide esto de acá hasta acá? Hasta acá. 1, ¿cierto? Eso mide 1. Porque es el radio. Bueno, y si yo saco una perpendicular acá y la conecto con esta, ¿sí? Donde esta es perpendicular, o sea, tangente al arco. ¿Cuánto va a medir esta altura? Seno de alfa no es. Porque seno de alfa es esta de adentro. Es el opuesto en un triángulo rectángulo. ¿Cierto? ¿Y cuánto es el adyacente? 1. El adyacente es 1. O sea, es que si yo cojo estrellita y lo divido por 1, me tengo el opuesto sobre el adyacente. Me tiene que dar la tangente de ¿quién? De alfa. ¿Cierto que sí? ¿Sí? Entonces esto es tangente de alfa. Entonces miren lo que tenemos acá. Lo que tenemos acá es tres cantidades ensanduchadas, ¿cierto? Tenemos que seno de alfa, esta línea siempre será menor o igual que la longitud de este arco, y eso siempre será menor o igual que esta otra distancia vertical. Tengo para cada alfa, tengo seno de alfa, el arco alfa y la distancia tangente de alfa. ¿Y qué es lo importante? Que es que a medida que alfa tiende a ser pequeño, esas tres cantidades tienden a 0, ¿cierto? Las tres cantidades tienden a 0. Y lo que estamos básicamente haciendo es comparando cuáles son los tamaños relativos de esas tres cosas a medida que las tres se van junticas a 0 cuando alfa se reduce. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. Voy a dividir por todos lados por seno de alfa. Voy a dividir todos los lados de esa desigualdad por seno de alfa, y eso no tiene problema porque estoy considerando alfas un poquito mayores que 0, y si alfa es un poquito mayor que 0, seno de alfa es un número positivo, y si cuando yo divida por seno de alfa en todas partes, no se me cambia el sentido de la desigualdad. ¿Listo? Entonces aquí recuerden, como alfa es un poquito mayor que 0, seno de alfa, de hecho alfa es un poquito mayor que 0, pero estrictamente mayor que 0, y seno de alfa va a ser positivo, entonces puedo dividir todas partes por seno de alfa, y esto me queda 1 menor o igual que alfa sobre seno de alfa, menor o igual que tangente de alfa es seno sobre coseno, ¿cierto?
Entonces me queda 1 sobre coseno de alfa. ¿Listo? Tengo 3 números organizados, todos son positivos. Los puedo voltear, les puedo sacar el inverso a cada uno, porque todos positivos. Y lo único que hace es que los sentidos de la desigualdad se me cambian. Entonces cuando los voltee, el inverso del mayor se vuelve el menor. El inverso de este se queda en la mitad y el inverso del menor se vuelve el mayor. ¿Cierto? ¿Sí? Ahora sí, yo tengo la función que quiero. La función que quiero está ensanduchada entre dos funciones. Y esas dos funciones, a medida que alfa tiende a 0, esta tiende a 1. 1 es 1, o sea que tiende a 1. Y por el teorema de compresión, entonces, esa tiende a 1. Es igual a 1. No solamente es igual a 1, sino que es igual a 1 por ¿dónde? Eso se ve en esta desigualdad, patentico. ¿Tiende a 1 por dónde? Seno de alfa sobre alfa tiende a 1 por dónde. Seno de alfa sobre alfa se aproxima a 1, pero es siempre menor que 1. O sea, tiende a 1 por la izquierda. ¿Cierto? ¿Sí? Aquí dice, aquí está. Aquí, seno de alfa sobre alfa tiende a 1, pero es siempre menor que 1. Siempre menor o igual que 1. Entonces, es un poquito menor que 1. A medida que alfa se aproxima a 0. Por la derecha.